Ok, continuando con los compuestos ternarios, vamos a ver ahora las oxisales. Las oxisales son compuestos formados por un elemento metálico, un elemento no metálico y un oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se va a formar este tipo de compuestos? Nosotros tenemos un oxoácido que se combina con un hidróxido, se va a formar la oxisal más agua. Este tipo de compuestos o formación o reacciones también se les llama reacciones de neutralización. ¿Por qué? Porque tenemos un ácido que se combina con una base y se forma una sal ternaria y agua. Todas las reacciones que en sus productos se obtiene una sal y agua se les conocen como reacciones de neutralización. Otra forma más rápida y más concreta para formar una oxisal es consultar la tabla de radicales y combinarlo con un elemento metálico. La fórmula general, como acabamos de mencionar, primero se escribe el elemento metálico, después el elemento no metálico y por último el símbolo del oxígeno. Para formar los radicales, nosotros vamos a utilizar en la forma tradicional la misma nomenclatura que si estuviéramos elaborando un anhídrido o un oxoácido, solamente que vamos a sustituir la palabra o el prefijo o la terminación oso por ito y ico por ato. Es decir, que cuando el elemento no metálico cuenta con un número de oxidación, la terminación va a ser ato. Cuando cuenta con dos números de oxidación, mayor ato y menor ico. Y así sucesivamente, como si estuviéramos trabajando con la nomenclatura tradicional de los oxoácidos. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo tres compuestos. El primer compuesto se llama ácido hiposulfuroso, ¿sí? Es decir, su fórmula química es H2SO2. Es decir, para formar el radical yo necesito separar los hidrógenos que están en el compuesto y formar el radical. Para esto yo separo los hidrógenos y el resto del compuesto o de la fórmula la voy a colocar entre paréntesis. Después, los dos hidrógenos que se separaron los voy a representar como número de oxidación del compuesto que quedó, que sobró. En este caso, como fueron dos hidrógenos, el número de oxidación que tiene en carga negativa, le voy a poner un 2. ¿Por qué? Porque fueron dos hidrógenos que se separaron. Como es un radical el que estoy formando, la terminación oso cambió por ito. Entonces, este va a llamar radical hiposulfito. El siguiente ejemplo se llama ácido sulfuroso. Igual que en el anterior, contiene dos hidrógenos. Separo el hidrógeno, el resto de la fórmula la pongo entre paréntesis y voy a indicar como número de oxidación la cantidad de hidrógenos que se separaron con signo negativo. Y ahora voy a cambiar y a sustituir la palabra oso por ito y se va a llamar radical sulfito. Con el siguiente compuesto yo tengo que es ácido nítrico. La fórmula es HNO3. Yo tengo ahora solamente un hidrógeno que se separa de la fórmula. El resto de la fórmula la pongo entre paréntesis. Después, como número de oxidación, voy a emplear la cantidad de hidrógenos que se separaron con signo negativo. Entonces quedaría menos 1. Y se va a llamar la radical nitrato. ¿Por qué? Porque cambié la terminación ico por ato. Si nosotros vamos a formar, ahora en lugar de oxoácidos, vamos a formar una oxisal, ¿sí? Y voy a emplear como elemento metálico, voy a emplear al sodio. ¿Sí? Recuerden que el sodio es un elemento que se encuentra en el grupo
1A y que tiene número de oxidación de más 1. ¿Sí? Ese va a ser mi elemento. Ahora voy a formar el radical de cada uno de estos compuestos. ¿Sí? Entonces, primero voy a copiar, ¿sí?, al radical, ¿sí? Voy a quitar el hidrógeno, ¿por qué? Porque voy a formar el radical. El resto de la fórmula la coloco entre paréntesis y el número de oxidación que corresponde al resto de la fórmula va a ser de menos 1. Este ya es el radical. Cuando yo separo el hidrógeno del resto de la fórmula, ya se llama radical. Para el siguiente compuesto, ¿sí?, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a separar el hidrógeno. Separo el hidrógeno, abro paréntesis, sigo exactamente la fórmula. Yo tengo un 2 aquí, entonces ese 2 también lo tengo que pasar con el resto de la fórmula y colocar el cierre de paréntesis. ¿Qué número de oxidación voy a poner al radical? Otra vez de menos 1. ¿Por qué? Porque se separó solamente un hidrógeno de la fórmula. Con el tercer compuesto, otra vez voy a separar el hidrógeno, ¿sí?, abro paréntesis. ¿Qué más sigue? El 3. Este 3 lo tengo que respetar porque va unido al oxígeno. Lo coloco y voy a cerrarlo entre paréntesis. ¿Qué número de oxidación voy a poner al radical? Otra vez voy a colocar el menos 1. ¿Por qué? Porque se separó solamente un hidrógeno. Por último, es la misma fórmula. Quito solamente un hidrógeno. Abro paréntesis. Coloco exactamente el resto de la fórmula. ¿Sí? Tiene un 4. Respeto ese 4. Cierro paréntesis. ¿Sí? Y como número de oxidación voy a utilizar el menos 1. Y listo. Ya tengo mis radicales con su número de oxidación. Ahora, estos radicales proceden del nombre del oxoácido, ¿sí? Acuérdense que este fue el ácido hipocloroso, el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido perclórico. Ahora estos compuestos los voy a combinar con el sodio, cada uno más Na. ¿Sí? Recuerden que el sodio trabaja con número de oxidación más 1. ¿Sí? Ahora sí, voy a formar la oxisal. ¿Cómo? Escribiendo primero el elemento no metálico. Voy a escribir el elemento metálico, Na, ¿sí? Luego escribo el elemento no metálico, que en este caso es el cloro, ¿sí? Y por último, el oxígeno. El oxígeno. Recuerden que como este es radical, lo tengo que colocar entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué números voy a colocar en el sodio? Pues voy a colocar el número de oxidación como si yo estuviera cruzando los números, ¿sí? Entonces aquí va 1. Y este 1 del número de oxidación del sodio va a ir afuera del paréntesis. Entonces también colocamos un 1. ¿Sí? Recuerden que como el 1 no se escribe por convención, lo eliminamos. Como no hay otro número fuera de los paréntesis, también podemos eliminar o quitar los paréntesis y la fórmula final
quedaría NaClO. Para nombrarlo, ¿sí? Yo primero nombro al radical, que en este caso que proviene del ácido hipocloroso. Entonces voy a quitar el nombre del ácido y voy a llamar hipoclorito sódico, porque lo estoy nombrando en la forma tradicional. Primero se nombra el radical y después el metal. Como el metal tiene nada más un número de oxidación, su terminación va a ser ico. Vámonos con el segundo. Con el segundo igual lo voy a unir con sodio, ¿sí? Recuerden que el sodio tiene el número de oxidación de más 1. ¿Sí? Otra vez, primero escribo, voy a escribir primero voy a borrar esto. Primero escribo el elemento de sodio, abro paréntesis, ClO, aquí va un 2, voy a respetar ese 2, lo colocamos aquí adentro. ¿Sí? Y listo. Ahora vamos a cruzar los números de oxidación. Este es más 1, por tanto va a ir afuera del paréntesis. Entonces, colocamos el más 1 y luego este número de oxidación del radical lo vamos a colocar como subíndice del sodio. Entonces también va más 1. ¿Sí? Los números de subíndice que están fuera del paréntesis y que tiene el 1, los podemos omitir. ¿Sí? Y como ya no tengo ningún número, solamente tengo dos números imaginarios, puedo omitir también los paréntesis. Por tanto, la fórmula final me quedaría NaClO. Para nombrarlo, primero voy a nombrar al radical. Recuerden que este se llama ácido cloroso y el oso lo voy a cambiar por ito. Entonces se llama clorito sódico. Ok, ahora vamos a hacer el tercer fórmula. Entonces vuelvo a colocar, voy a combinarlo con sodio, voy a colocar su número de oxidación y voy a escribir su fórmula. Ok, primero es Na, primero escribo el metal, luego voy a escribir el radical, ClO, tiene un 3, tengo que respetar ese 3. Y cierro paréntesis. ¿Qué subíndices voy a poner en el sodio y al lado del paréntesis? Bueno, voy a cruzar los números de oxidación. Como es un 1 imaginario que va aquí y un número de imaginario que va aquí, puedo quitar los paréntesis. ¿Cómo lo voy a nombrar? Okay, primero tengo que nombrar al radical. Primero nombro al radical. Y este proviene del ácido clórico. Entonces el ico lo cambio por ato. Entonces se llama clorato sódico. ¿Por qué?
¿Por qué sódico? Porque sodio, recuerden que tiene nada más un número de oxidación y su terminación es ico. Vámonos con el último. Entonces, vuelvo a la fórmula, ¿sí? Con el sodio. ¿Cómo se va a formar la oxisal? Entonces, primero tengo que escribir el elemento metálico, Na. Tengo que escribir el radical, ClO, tiene un 4, respeto este 4. Respeto este 4, ¿sí? Y cierro paréntesis. Otra vez, como los números de oxidación son 1, el 1 del sodio va a pasar fuera del paréntesis y el número de oxidación del radical va a pasar al subíndice del sodio, los podemos omitir. Entonces, podemos quitar también los paréntesis y colocar el 4 del oxígeno. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Primero vamos a nombrar el radical. Como el radical proviene del ácido perclorato, entonces vamos a cambiar ico por ato. Entonces es perclorato sódico. Perclorato sódico. Entonces, recuerden que para formar los radicales, primero tenemos que tener la oxisal. Nombrar el radical, unirlo al sodio, escribir primero el elemento metálico, luego el elemento no metálico, el oxígeno. En este caso, por recomendación, recuerden primero escribir el metal, el radical completo. Si se puede simplificar, se simplifica. Recuerden que el 1 se omite para poder quitar los paréntesis y ahora sí nombrar al compuesto. Para nombrar al compuesto, la oxisal, primero nombramos al radical y después al elemento metálico. Eso sería todo para nombrar a las oxisales. Muchas gracias, chicos.